Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que he dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas que presento en mi libro Libertad, Esencia y Existencia. Ya dedicamos varias sesiones al tema de la esencia de la libertad y estamos ya en el ámbito de la existencia de la libertad. En la sesión anteriores vimos que para que el ser humano sea verdaderamente libre y pueda decidir y elegir en función de la verdad y el bien, debe vivir en una sociedad civilizada, entendiendo por tal aquella que precisamente hace posible, y me atreveré a decirlo, motiva a que el ser humano decida y elija en función de la verdad y el bien, algo que desafortunadamente pues no sucede o no sucede ni en la magnitud ni en el tamaño, digámoslo así, que debería de ser. Hoy toca el turno analizar el tema de la sociedad contemporánea y el horizonte óntico de la persona. He hablado de la sociedad contemporánea y he afirmado que esta no es verdaderamente una sociedad civilizada que le permita al ser humano el pleno ejercicio de su libertad óntica, de su libertad para ser en función de la verdad y el bien. Sin embargo, dicha afirmación necesita ser probada, para lo cual necesitamos comenzar por analizar si el modelo de la sociedad contemporánea. Don Isaac Guzmán Valdivia opina que podemos estructurar el modelo de la sociedad en la que vivimos y a la que pertenecemos y en la cual actuamos de acuerdo con los siguientes datos. En primer lugar, la sociedad contemporánea es una sociedad tecnológica, por la importancia extraordinaria que en ella se da al desarrollo de la tecnología y porque ninguna otra sociedad antes de la nuestra había tenido la tecnología que la nuestra posee, la tecnología científica. Primera característica de las sociedades contemporáneas son sociedades tecnológicas. Es una sociedad industrial, porque el progreso científico y la tecnología de él derivada se aplicaron con sorprendente éxito en el proceso de industrialización, porque el adelanto de la industria dio lugar a la expansión económica, porque los países más desarrollados son los países más industrializados y son por ello mismo los países representativos de la sociedad de nuestro tiempo, porque los países subdesarrollados pretenden superar su inferioridad mediante la industrialización. Entonces, somos una sociedad tecnológica, somos una sociedad industrial, también somos una sociedad urbana, ya que la industria desarrolla la urbe, desarrolla las ciudades y la sociedad rural se convierte poco a poco en sociedad urbana. Pero además de ser sociedad tecnológica, sociedad industrial, sociedad urbana, somos una sociedad de masas, tanto por el hecho cuantitativo del crecimiento de la población, pero principalmente, y este es un tema al que volveré en la próxima sesión, por el fenómeno cualitativo de la masificación del hombre. Sociedad tecnológica, sociedad industrial, sociedad urbana, sociedad de masas. Pero además, la nuestra es una sociedad pluralista, por la multiplicación creciente de los grupos sociales organizados, así como por la diversificación de los fines que los grupos sociales persiguen. Y un ejemplo de la sociedad pluralista lo tenemos en la comunidad LGTBIQA. L de lesbianas, G de gays, T de trans, B de bisexuales, I de intersexuales, Q de queers y A de asexuales. Vean ustedes nada más la pluralidad que existe en todo esto. Independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre el tema, este es el ejemplo más claro de cómo nuestras sociedades son sociedades pluralistas por la multiplicación creciente de los grupos organizados. Pero además de ser una sociedad tecnológica, industrial, urbana, de masas y pluralista, es, como sexta característica, una sociedad secularizada. En primer lugar, porque la jerarquía de valores cobran una gran importancia,
cobran una gran importancia los intereses de la vida temporal, en contraste con la decadencia de los valores trascendentes, porque la vida se orienta hacia finalidades profanas, porque la sociedad ha creado una civilización orientada hacia el materialismo utilitarista. Pues esta es, según don Isaac Guzmán Valdivia, ¿sí?, querido profesor, ¿sí?, que en paz descanse, ¿sí?, nuestra sociedad tecnológica, industrial, urbana, masificada, pluralista y secular, ¿sí? Sin embargo, el hombre no se ha perfeccionado a sí mismo, mucho menos en el ámbito del ser, en este tipo de sociedad, ¿sí? El hombre ha creado una sociedad que en buena medida lo deshumaniza, que lo aleja de aquellas verdades que a la larga determinan la vida del ser humano y que lo apartan de los bienes sin los cuales la vida humana se vuelve simple y sencillamente infrahumana. Cabe preguntarnos qué implica en la práctica esta deshumanización del ser humano y preguntarnos en primer lugar si la deshumanización del ser humano es verdaderamente posible. ¿O será solamente un intento predestinado al fracaso, pero que puede conducir al resquebrajamiento interior del ser humano precisamente por no poder deshumanizarse completamente, dada la imposibilidad que el ser humano deje de ser eso, ser humano? Esto es muy interesante. A ver, la deshumanización del ser humano no implica que el ser humano deje de serlo y se convierta, por ejemplo, en animal. Y no implica, por ejemplo, ¿sí?, que se convierta en Dios, ¿sí? El ser humano estaría entre Dios y los animales. Y la deshumanización del ser humano supondría o que puede convertirse en Dios o que puede convertirse en animales. El problema es que nunca se puede el ser humano convertir ni en Dios ni en animales. Siempre será ser humano. Y esto de la deshumanización simple y sencillamente implica que desde el punto de vista de la existencia que lleva esa persona, ¿sí?, la está llevando por debajo, muy por debajo, de lo que el conocimiento de la verdad y la procuración del bien le exigen a cualquier persona. El ser humano jamás dejará de ser eso, humano, pero sí puede dejar de actuar como tal, y en esto consiste precisamente su deshumanización. ¿Y en qué consiste que el hombre deje de actuar como tal? Consiste en dejar de ejercer su libertad, y ante todo su libertad óntica. Un hombre deshumanizado es aquel a quien deciden, aquel que ha renunciado a decidirse. Y conforme el hombre vaya deshumanizándose, se irá sustituyendo todo lo que es originalidad y singularidad por todo lo que es anonimato y uniformidad. Todo lo que es individualidad por masificación. Al final, el hombre masa habrá desplazado, llamémosle así, al hombre persona, y con ello habrá desaparecido la dignidad de vivir una vida a la altura de nuestra verdadera naturaleza, que consiste en que cada hombre forje libremente, conscientemente, su proyecto de vida. Su proyecto de vida. Y en esto consiste, al final de cuentas, el tan criticado por algunos, y criticado me parece a mí que, sobre todo por ignorancia, el individualismo. Cada uno de nosotros está en sus propias manos. Y si no estamos en nuestras propias manos, alguien nos tiene en las suyas. Porque vivir para el ser humano es un proceso constante de decisiones y elecciones, como ya lo he comentado y explicado en otras sesiones. Y si no decidimos y elegimos nosotros mismos y por nosotros mismos, alguien tendrá que hacerlo y alguien lo estará haciendo, ¿sí? Nuestra libertad, dice Carlos Llano, consiste en la decisión que me autodetermina, con la que logro la conquista del propio yo. Para que el hombre llegue a ser tal y como lo ha decidido, es necesario que exprese su singularidad,
su originalidad, su individualidad, contrarias a la estandarización, el anonimato y a la uniformidad. Sin embargo, el progreso característico de las sociedades contemporáneas consiste, dice Carlos Llano, en la uniformidad, en la estandarización, que comienza en los productos de consumo, continúa en la regularización de las funciones y termina en la persona. A ver, esto que dice Carlos Llano es muy interesante. Dice, el progreso característico de las sociedades contemporáneas, y tal vez progreso habría que escribirlo entre comillas, consiste en la uniformidad, en la estandarización, que comienza en los productos de consumo, que sería lo de menos, continúa en la regularización de las funciones, que ya es un poquito más grave, y termina en las personas, que es gravísima, ¿sí? Gravísima, ¿sí? La masificación, ¿sí?, consiste en una persona enajenada, por ejemplo, en un concierto de rock. En un concierto de rock vemos a las personas enajenadas, ¿sí? Son hombres masa, ¿sí? Si por masificación entendemos eso, lo contrario podría ser la personalización. Y tal vez una imagen de la personalización podría ser una persona sentada en un lugar apartado de una habitación leyendo. Entonces, a ver, imaginemos estas dos condiciones, ¿sí? Las personas en un concierto de rock enajenadas frente a su cantante favorito. Masificación. Una persona sola, ¿sí?, sentada, ¿sí?, en el rincón de su biblioteca leyendo. Personalización. Personalización. ¿Sí? Una persona estandarizada y uniformizada es una persona que en acto, mas no en potencia, ha perdido en el sentido más estricto del concepto su libertad óntica. Si yo soy igual a todos los demás, peor, si pretendo ser igual a todos los demás, puedo decir que en el ámbito del ser soy verdaderamente libre. Ahora, claro, yo puedo decidir ser como todos los demás, pero la pregunta es si esa decisión es consciente. Si soy consciente de lo que supone ser igual a los demás, renunciar a mi singularidad, a mi originalidad, a mi individualidad, ¿sí? Dice Carlos Llano, las fuerzas que mueven a los hombres son cada vez más extrañas al hombre mismo, cada vez más independientes de su libre decisión, cada vez más desarraigadas de su profunda naturaleza individual. Pero, esto ya lo digo yo, no solamente las fuerzas que mueven al hombre son cada vez más independientes de su voluntad, sino también las fuerzas que lo deciden, de tal manera que el hombre ya no se compromete consigo mismo, sino que, por decirlo de alguna manera, es comprometido hacia fines que no solamente no ha elegido, sino que la mayoría de las veces ni siquiera conoce. Un hombre que no ejerce su libertad óntica es un hombre que va a ciegas por la vida, fácilmente absorbido por la masa. Carlos Llano es muy claro al respecto. Cuando el hombre se desarraiga del compromiso consigo mismo, que se contrae particularmente en las decisiones propias de la libertad óntica, y no mantiene vivo el vínculo que lo ata coherentemente a su fin, pierde su individualidad. Y cuando pierde la individualidad, se vuelve hombre masa. Se vuelve hombre masa. Y para terminar esta reflexión, que podría continuar, ¿sí?, a lo largo de muchas sesiones más de este ciclo del Círculo Bastiat, menciono al famoso economista alemán Wilhelm Röpke, quien en su libro Más allá de la oferta y la demanda hace la siguiente pregunta. Dice, ¿de qué aprovecha todo el bienestar material si construimos un mundo cada vez más feo, más ruidoso, más sucio y más aburrido? Si los hombres pierden el fundamento moral y espiritual de su existencia. El hombre no vive de radios, autos y frigoríficos, sino de aquel mundo no sujeto a compraventa,
situado más allá del mercado y de las cifras del negocio global. Vive de la dignidad, de la belleza, de la poesía, de la elegancia, de la caballerosidad, del amor y de la amistad, de lo incalculable que desborda lo cotidiano y sus objetivos, de la comunidad, de la policromía vital, de la libertad y del despliegue de sus capacidades personales. Las cosas y las circunstancias que le arrebatan o le dificultan estos logros deben rechazarse sin paliativos porque destruyen el núcleo de su esencia. Y la pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto la sociedad en la cual vivimos, tecnológica, industrial, urbana, de masas, pluralista y secularizada, ¿sí?, no nos dificultan, no me atreveré a decir impiden, pero sí nos dificultan lograr esto que dice Wilhelm Röpke. El hombre, el típico hombre de la sociedad contemporánea, ha perdido el fundamento ético y espiritual de su existencia y con ello el núcleo de su esencia, del cual forma parte el ejercicio de la libertad óntica. Pues hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat y ya nos veremos en la próxima.